Queridos hermanos, queridos amigos, muy buenos días. Seguimos meditando en el Evangelio de Lucas. Hoy lo hacemos en el capítulo 22, versículos del 47 al 53, donde dice la palabra del Señor que mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús dijo: Basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo? No extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Hasta ahí la palabra del Señor. Lucas identifica a Judas como el que encabezaba la turba que venía contra el Señor, para que no quedase duda, la menor duda, de que era Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles de Cristo, el que lo traicionaba. De esta manera, el evangelista enfatiza la terrible crueldad de la traición que llevaba a cabo. Todos habían puesto su confianza en Judas. Lo habían nombrado el tesorero del grupo, aunque ahora descubrían que no era merecedor de tal confianza. Judas besó a Jesús, una costumbre de aquel tiempo que era señal de amistad, de afecto, de respeto, pero que Judas convirtió en la señal de su traición. Judas había advertido a las autoridades, le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Mateo capítulo 26, verso 48. Se ve que las palabras de Jesús respecto a las espadas fueron tomadas de manera literal por sus discípulos, que viendo lo que iba a pasar, se dispusieron para la lucha. Juan 18, del 4 al 6, dice que Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Y le respondieron: a Jesús Nazareno. Y Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Quizás por eso, viendo los que con él estaban lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos ni tan siquiera esperó la respuesta del Señor, sino que se abalanzó sobre ellos hiriendo a uno de la turba. Sabemos, porque lo mencioné en el pasaje anterior, que quien cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote, que según Juan capítulo 18, versículo 10, se llamaba Malco. Sabemos que quien le cortó la oreja a Malco fue el apóstol Pedro. Jesús lo detuvo y tocó la oreja de Malco y la sanó, evitando así el desigual enfrentamiento, porque los que venían para prenderle eran demasiados para que pudiesen salir vencedores en una lucha contra ellos. Sin embargo, los discípulos estuvieron dispuestos a pelear porque sabían que una palabra de su maestro y todos serían vencidos. Es claro que Jesús estaba prohibiendo el uso de la fuerza. Una versión expandida de esto precisamente se encuentra en Juan 18, 11. Y un relato aún más detallado en Mateo 26, del 52 al 54. Léanlo, es muy interesante. Los comentaristas consideran que, aparte de la guardia del templo, llevaban también una cohorte, es decir, una compañía de soldados romanos, tomados seguramente de la Torre Antonia,
aunque no fuera una cohorte completa, es decir, 600 soldados, para no dejar desatendida la guarnición, sí que el grupo de soldados debía ser importante. Ahora, ¿por qué los sacerdotes no confiaron solo en la guardia del templo? Bueno, la razón es sencilla, porque ya habían comprobado que podían ponerse del lado de Jesús, como ya había ocurrido con anterioridad. Pueden verlo en Juan capítulo 7, 32 y 7 del 45 al 49. Por eso la necesidad de un destacamento de soldados romanos, acostumbrados a cumplir órdenes sin cuestionarlas. Téngase en cuenta que además las autoridades romanas también estaban deseosas de prender a Jesús para evitar de ese modo cualquier levantamiento del pueblo, especialmente durante la fiesta de la Pascua, que es cuando existía mayor riesgo de una revuelta o de una sedición. El Señor Jesús reprendió a los principales sacerdotes, a los jefes del templo, de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él. Les reprochó que no lo arrestaran de día, ni en el templo donde solía estar enseñando, sino que por temor a una revuelta llegaron en secreto durante la madrugada, cuando aún dominaban la oscuridad y las tinieblas. El momento que ellos habían estado esperando durante tanto tiempo, por fin había llegado. Todo estaba dispuesto, el plan estaba maduro. El Sanedrín estaba avisado, la guardia del templo estaba en alerta. Solo restaba escoger el momento y encontrar a Jesús. Así que cuando Judas se presentó a las autoridades, ofreciéndoles entregarlo, vieron la oportunidad que tanto habían esperado. De ningún modo, hermanos, el arresto de Cristo debe interpretarse como si Satanás hubiese ganado ventaja alguna, sino que todo estaba sucediendo de acuerdo al plan que Dios había previsto. Había llegado el momento en que Cristo debía morir, porque así convenía para la salvación de la humanidad. Queridos hermanos, queridos amigos, mediten en esto. 30 piezas de plata fue el precio de la lealtad de Judas. 30 piezas de plata. Es lo que valía su lealtad a Cristo. Déjame preguntarte, ¿cuánto vale tu lealtad al Señor? ¿Serás también tú un traidor a Cristo, al Hijo de Dios? ¿O te mantendrás fiel a Él? ¿Por cuánto traicionarías a Jesús? Algunos lo hacen por una borrachera, por un momento de placer carnal, otros por soberbia, por vanagloria humana. ¿Cuál es el precio de tu traición? Dios quiera que no seas como Judas. Oremos que Dios nos permita serles fiel todos los días de nuestra vida para su gloria. Proponte hoy serles fiel todo este día y mañana, y así todos los días de nuestra vida, uno a uno. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, a entender su palabra y a practicarla. Tengan un hermoso día. Dios les bendiga.